Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está a tu mano, en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Tamita, Bildad, Suita, y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Hasta acá la palabra. Oremos, Padre, te damos gracias por la palabra que hemos leído en esta noche. Queremos oír tu voz. Queremos que tú hables, Señor, que toque nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, sea guiada por tu Espíritu Santo a nuestras mentes y corazones, para que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos y que en esta noche podamos ser bendecidos a través de ella. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Quiero dar la bienvenida a todos. Qué bueno los que están acá y los que están en casa también mirándonos. Esperamos que el Señor les bendiga ricamente en esta noche. Estamos estudiando a Job con el tema Imitemos a Job. Y vimos
que debemos imitar a Job ¿en qué? En su integridad. Y comenzamos a ver sobre su perseverancia. Ahora, en cuanto a integridad, ¿qué dice Dios de Job? Que es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, que no hay otro como él. Ahora, vimos que hay algunas cosas que tenemos en común con Job. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos en común con Job? Somos humanos igual que él, tenemos virtudes, tenemos bienes, aunque no tanto como él, pero tenemos. Tenemos familia, tenemos a un Dios como él, creador del universo, sustentador de todo lo que existe. Tenemos también la bendición de Dios como Job. Hasta Satanás reconoció que la bendición de Dios estaba sobre Job. Tenemos la protección de Dios y por eso estamos acá, igual que Job. Y una cosa más, tenemos salud, aunque algunos con algunos achaques, pero tenemos, aquí estamos, los que estamos aquí, hoy nos levantamos, desayunamos, nos bañamos, caminamos, los que fueron al trabajo pudieron ir y eso indica que tenemos salud, podemos ver, podemos oír, podemos hablar, podemos comer y todas esas cosas son beneficios que disfrutamos. Pero también, por último, tenemos algo en común con Job. ¿Se acuerdan? Tenemos un enemigo. El mismo enemigo de Job es también nuestro enemigo. Y es el enemigo de Dios. La bendición que tenemos es que tenemos a Dios en defensa nuestra. Alabamos a Dios por esa bendición que tenemos. Nosotros dijimos que hay una expresión muy importante. ¿Qué aprendemos de Job? ¿Qué aprendemos de Job? Nosotros vimos que en cuanto a su integridad podemos ser íntegros como él, que Dios bendice la integridad, que Dios conoce a los íntegros, que el enemigo ataca a los íntegros y que Dios tiene control del enemigo, que Dios protege a los íntegros, aunque también vienen sufrimiento a los que son íntegros. Por el hecho de que seamos íntegros, no estamos libres de los sufrimientos. Vienen, le vinieron a Job y nos vienen a nosotros también. Pero tenemos a un Dios que es amparo, fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones. ¡Qué bendición! Y el miércoles pasado comenzamos a hablar entonces de que imitemos la perseverancia de Job. Decíamos que Charles Swindoll dijo que Job ha venido a ser conocido no como modelo de sufrimiento, sino como modelo de ¿qué? De perseverancia, de perseverancia. Algo importante también que debemos recalcar, y es que para perseverar tenemos que estar tomados de la mano del Señor. Humanamente es imposible, pero es posible porque Dios es nuestro ayudador. Bien, el miércoles pasado hablamos de que Job perseveró ante los ataques de Satanás. Y yo quiero decirle que
en esta parte vemos el ataque directo del enemigo contra Job. ¿Ataque contra qué? Contra su integridad, contra sus bienes, contra sus hijos y contra su salud. Un ataque directo. Pero Dios le dio la victoria a Job, porque el enemigo no pudo salirse con la suya. Job perseveró ante esos ataques del enemigo. Y en esta noche vamos a ver los ataques indirectos de Satanás contra Job. Ataques indirectos y que pueden también ser ataques contra nosotros. Los ataques indirectos pueden ser también ataques para cada uno de nosotros. Job perseveró ante el mal consejo de su esposa. Aquí vemos el ataque indirecto de Satanás contra Job, utilizando ¿qué? A la esposa de Job. Aquí el instrumento que Satanás utiliza es la esposa de Job. Ese ser querido que estaba cerca de él. Miren lo que dice el versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y ¿qué? Y muerte. ¡Wow! ¡Qué ataque más terrible! Uno espera que el ataque venga de otro lado, pero que venga de alguien que está cercano a uno no se lo imagina. Pero esta es la realidad y muchas veces sucede en el pueblo de Dios, que personas que están cerca de uno, el enemigo los utiliza para causarle daño. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de que el enemigo ha querido estorbar el plan, el propósito de Dios con su vida, utilizando a alguien muy cercano a usted. ¿Han tenido esa experiencia? Bueno, yo la tuve. Cuando el Señor me abrió la puerta para ir al seminario, hubo 2 personas que se opusieron, que el enemigo la utilizó para tratar de estorbar el propósito de Dios de que yo fuera al seminario. Una fue la novia. ¿Tú vas para el seminario? Yo no voy para el seminario. Y la otra, ¿sabe quién fue? Mi papá. Cuando yo le dije que iba para el seminario, dice, ¿cómo? No. Tú tienes que terminar tus estudios primero y después, cuando tú termines tus estudios, te vas para el seminario. ¿Cómo vas a dejar los estudios para irte para el seminario? ¿Sabe cuál fue la respuesta mía a papá? Papá, usted no lo entiende ahora. Usted lo entenderá después. Es difícil. A veces vienen esas situaciones difíciles a nuestra vida. De un ser querido que está siendo utilizado por el enemigo para estorbar el plan de Dios en nuestras vidas. Bueno, este es el caso de la esposa de Job. Miren estas expresiones. La primera. ¿Cuál es la primera? ¿Aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? ¿Cómo es posible que todavía sigue siendo íntegro? No, hombre, renuncia a eso. Tira eso por la borda. Eso no te ha servido. Mira la condición en que estás. La situación en que te encuentras. Por ser íntegro, abandona eso. Terrible. La otra expresión, maldice a Dios. Wow. Maldice a Dios. Estas 2 cosas Satanás las andaba buscando
a como diera lugar, maldice a Dios. En otra palabra, blasfema de Dios, renuncia a Él. No te ha hecho nada bueno, mira cómo estás. ¿De dónde viene eso? Del puro diablo. Eso era lo que Satanás quería. Y entonces está utilizando ¿a quién? A la esposa de Job para lograrlo. Y por último dice que muérete. Muérete. En otras palabras, quítate la vida. Como le dirían hoy, tírate del puente, ahórcate. O sea, no está siendo esta mujer una mujer prudente, no está siendo una mujer sabia. Por eso, cuando Job responde, dice, como suele cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y vamos a ver eso ahora. Pero hermano, el enemigo puede usar seres queridos. El enemigo puede usar familiares para estorbar el propósito de Dios en nuestra vida. Y tenemos que estar con los ojos muy abiertos, porque no es, digamos, el familiar, el ser querido, que directamente está contra nosotros. Es el enemigo que quiere hacer su obra en nosotros y utiliza medios, instrumentos para llevarlo a cabo. Pero nosotros tenemos que estar tomados de la mano del Señor. Ahora, ¿qué hizo Job? ¿Qué hizo Job con este consejo? Lo rechazó. ¿Qué le dijo Job? ¿Qué le dijo Job a su esposa? Todo lo que viene de Dios debemos recibirlo. Miren lo que dice el versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar, cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué le dijo? Le dijo, tú eres una mujer fatua. Tú eres una mujer cualquiera. Tú eres una mujer imprudente. Tú eres una mujer necia. Así le dijo. Le dijo así. ¿Le dijo así, amados? No, no le dijo así. ¿Cómo le dijo? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Qué? Has hablado. Mi amor, pero ¿y cómo tú te expresas así? Pero tú no eres una mujer de la calle. Tú no eres una mujer cualquiera. Tú eres mi esposa. Tú eres el amor de mi vida. Tú eres... ¿Cómo puedes hablar así? Tú no eres una mujer fatua. Tú no eres una mujer insensata. Tú eres una mujer de esa sin falta de sabiduría. Tú eres diferente. Ahora, ¿qué ustedes ven ahí en Job? ¿Qué ven en Job? Un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre respetuoso, un hombre temeroso de Dios. Él no se refirió a su esposa como cualquiera. Él se refirió a su esposa como un hombre de Dios, como un hombre temeroso de Dios, como un hombre que honra a Dios. Porque mire lo que dice el versículo en su última parte. ¿Qué dice el versículo 10 en su última parte? En todo esto, ¿qué? No pecó Job contra Dios, con sus labios. No pecó Job con sus labios. Ahora, antes de eso, él dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Qué está diciendo Job?
Sí, siervo. Romanos 8:28, ¿qué es lo que dice? A los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas le ayudan a bien. Lo que viene de Dios nos ayuda bien, aunque no lo entendamos en ese momento. Si me preguntan si yo entendía lo que estaba pasando con mi novia en 1972 cuando me dijo yo no te quiero, no lo entendía, absolutamente. Pero era para mi bien. Si no, no les estuviera hablando hoy. Si no, no estuviera aquí. Y si no hubiera hecho la voluntad de Dios, no hubiera recibido todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre mi vida. Y eso es lo que Dios quiere con ustedes y conmigo también. Job lo entendía. Él lo entendía perfectamente. Y cuando se refiere a ella, le dice, recibiremos de Dios solo el bien y el mal no lo recibiremos. No, vamos a recibir de Dios todo lo que Él manda porque eso es para nuestro bien. Hermano, tenemos que tener esa convicción para que cuando vienen esos momentos difíciles, nosotros podamos ver a Dios obrando en nuestra vida. Amén. Y por último, lo que dice el versículo en su última parte. En todo esto no pecó Job con sus labios. En otras palabras, ¿qué? Lo que Job expresó, dígamelo, honraba a Dios, glorificaba a Dios, ensalzaba a Dios, agradaba a Dios. Lo que Job expresó era exactamente lo que enaltecía el nombre del Señor. Él no pecó con esto. Y eso debe ser también lo que nosotros debemos hacer. Aleluya. No debemos ser una Talía. Debemos ser ¿qué? Exactamente. Josaba, que se sacrificó para criar ese niño, que se arriesgó, porque si Talía la descubría, le arrancaba la cabeza, no solamente al niño, a ella también, pero ella se arriesgó con tal de que este niño llegara a reinar. Hermano, tenemos muchas veces que sacrificarnos y arriesgarnos para honrar a Dios y Dios nos va a honrar a nosotros. Este es Job. El enemigo quería destruir el propósito de Dios con Job, pero Job se mantuvo firme, perseveró contra la obra del enemigo. Rechazó los ataques directos, pero también este ataque indirecto a través de su esposa. Se mantuvo firme en su confianza en Dios. ¿Qué aprendemos de Job en cuanto al mal consejo de su esposa? ¿Qué aprendemos? Porque tenemos que aprender. Sí, siervo. Debemos seguir confiando en Dios. ¿Sí? Exactamente. Debemos obedecer a Dios ante cualquier situación. Hay que obedecerle a Él. Él debe estar primero. Sí, sierva. Exactamente, que mantengamos el control de Dios en nuestras vidas, en nuestro pensamiento, en nuestras palabras y también en nuestras acciones. Siervo. Aleluya, debemos identificar cuando las cosas vienen de Dios y cuando no vienen de Dios. Y cuando no vienen de Dios, ¿qué debemos hacer con ella? Rechazarla, no importa quién la traiga. Sea esposa, sea esposo, sea hijo, sea papá, sea novia, sea novio, quien sea.
Si no es de Dios, eso queda afuera. Porque lo que es de Dios es lo que nosotros debemos obedecer. Siervo. Seguir siempre atado a la seguridad que tenemos en Dios. Amén. Es decir, esto también pasará. Esto también pasará. Amén. Así es. Gloria al Señor. Bueno, ya se convirtió en una clase esto, ¿verdad? Eso es. Otro ataque indirecto de Satanás. Bueno, todavía no le he dicho 3 puntos que quiero recalcar que aprendemos de Job en cuanto al consejo, al mal consejo de su esposa. Primero, debemos aprender, amados hermanos, a responder con prudencia y sabiduría. Debemos aprender a responder como Job. ¿Con qué? Con prudencia y sabiduría. Job no respondió así, descontrolado. No, él respondió con prudencia y sabiduría. Las palabras que salgan de nuestras bocas deben ser palabras sabias y deben ser palabras prudentes. En primer lugar, para que Dios sea glorificado. En segundo lugar, para hacer buen testimonio a los demás con quienes estemos dialogando. Segundo, debemos responder como persona de Dios controlada por Él. ¿Le parece? Debemos responder como persona de Dios controlada por Él. No debe ser una respuesta para dañar. Debe ser una respuesta para, en primer lugar, glorificar a Dios, pero ser de bendición a la persona con quien hablamos. ¿Le parece? Y por último, 3, debemos responder de la manera que honra a Dios. Debemos responder de la manera que honra a Dios, que glorifica a Dios, que exalta a Dios. Si no ha de glorificar a Dios, mejor quédese calladito o calladita. Porque esto va a traer bendición a nuestra vida si glorifica a Dios y va a traer bendición a los que están alrededor nuestro. ¿Le parece? Muy bien. Job perseveró ante la acusación de sus amigos. Este es otro ataque de Satanás indirecto. ¿Utilizando a quiénes? ¿A quiénes? A los amigos de Job. Nunca pensaría uno que un amigo va a ser un instrumento del enemigo para atacarnos a nosotros. ¿Y es posible eso? Pregunto, ¿es posible eso? Sí es posible. ¿A alguien le ha sucedido? Sí, a usted. A mí también. A mí también. Mire, cuando yo estaba comenzando en la vida cristiana, allá en mi barrio había un muchacho que era mi amigo. Y entonces este muchacho decidió irse a los Estados Unidos, compró su pasaje de ida y vuelta, porque era de visita que iba. Pero cuando estaba allá, decidió quedarse y me mandó por correo el medio pasaje para que yo se lo cobrara en la agencia donde él lo compró. Pero el medio pasaje no llegó a mi mano. Porque donde llegó, como yo no vivía ahí, lo devolvieron al correo. Y el amigo me dice, mire, le mandé el medio pasaje para que me lo vaya a cobrar. Hágame el favor de irmelo a cobrar y me envíe el dinero. Le escribo, yo no lo he recibido. Dice, me escribe de nuevo, dice, espero que ya tenga el medio pasaje y me lo cobre y me envíe el dinero. Le escribo de nuevo, no lo he recibido.
Y entonces me escribe una cartita de esta manera. Yo había confiado en usted. Yo no pensaba que usted se iba a coger el dinero. Yo sé que usted lo tiene y se lo cogió, pero yo nunca pensé que usted se lo iba a coger. Ay, cuando me llegó esa carta. Yo estaba trabajando en la Pepsi-Cola, salía a las 5 de la tarde. Y yo tenía una angustia, amados. Y yo, a como dio lugar, llegué al correo y me vieron la angustia y yo le expliqué la situación. Y una muchacha fue muy condescendiente conmigo. Dice, yo voy a buscar ese documento. Yo se lo voy a tener mañana, si Dios lo permite. Y al otro día, cuando fui, me entregaron el documento con sello por todos los lados. Y de la misma manera que lo recibí, se lo metí en otro sobre y se lo mandé y le dije, muchas gracias por haber confiado en mí. Hermano, le puede suceder a uno. Un amigo. Terrible, la angustia que yo pasé fue terrible. Aquí nosotros encontramos entonces algo muy interesante. Dice Matthew Henry, un comentarista, gran parte del consuelo de esta vida radica en la amistad realmente sentida. Gran parte del consuelo en esta vida radica en la amistad realmente sentida. Ahora, dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Bueno, gracias a Dios por los amigos que yo tengo aquí en República Dominicana. Gracias a Dios por Leónida y Diomedes y toda su familia, Leonardo y su familia y todos ustedes que son una bendición. Yo estoy agradecido al Señor por este tiempo. Si hay un tiempo precioso que he pasado, es este. Doy gracias a Dios, aunque no pudo venir mi esposa, pero ustedes me han hecho pasar un tiempo bueno. Ahora, los 3 amigos de Job comenzaron a identificarse con él de una manera maravillosa, espléndida en cuanto a identificarse con su dolor. Mírenlo. Versículo 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, yo no sé si estaban cerca o lejos, pero vinieron de su lugar porque habían convenido en venir juntos, ¿para qué? Para condolerse de él y para consolarle. Verso 12. Los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron, ¿cómo dice? A gritos. O sea, parecían sinceros, ¿verdad? Y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra. ¿Por qué? Porque veían que su dolor era muy grande. O sea, se identificaron con él al inicio. Pero si vemos más adelante, lo acusaron de una manera grosera. Que con amigos así no necesita uno enemigo.
¿Qué le parece? Con amigos así no necesita uno enemigo. Mire lo que dice la palabra aquí. Elifaz acusó a Job de cosechar lo sembrado y recibir lo que merece. Miren ustedes aquí en capítulo 4. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto los que harán iniquidad, ¿qué? Y siembran injuria, ¿qué le pasa? Eso cosechan. En otra palabra, ¿qué? Eso es lo que tú estás cosechando, lo que tú has sembrado. Pero miren lo que dice el capítulo 5, versículo 3 al 4, 2 al 4. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso, ¿qué? Lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, en la misma hora maldije su habitación. Versículo 4 dice, sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién? ¿De quién está hablando? Elifaz, de Job. Miren lo que dice en el capítulo 15. No, veamos también el capítulo, sí, capítulo 15, versículo 5. 15:5. Perdón, varón, que no lo puse ahí en la hoja, pero métalo ahí. Capítulo 15, versículos 5 y 6. Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues ha escogido el hablar ¿de quiénes? De los astutos. Versículo 6. Tu boca te condenará y no yo. Versículo 20. Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años será escondido para el violento. Versículo 21. Estruendo espantoso hay en sus oídos, en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Versículo 24. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán cuando él como un rey dispuesto para la batalla. Versículo 25. Por cuanto él extendió su mano contra Dios. Oiga, extendió su mano contra ¿quién? ¿Quién? Job. Mire, qué acusación más malvada, ¿verdad? Y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Miren lo que dice el versículo 29. No prosperará ni durarán sus riquezas. Un mensaje satánico, pero ya para terminar con Elifaz, vamos al capítulo 22. Capítulo 22, versículo 4 al 6. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? ¿Qué dice? Por cierto, tu malicia es grande. Qué amigo, ¿verdad? Tremendo amigo. Versículo 6. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y ¿qué? Y despojaste de su ropa a los desnudos. En otra palabra, ¿qué? Para Elifaz, el amigo de Job,
Job era lo peor que podía existir. Ah, pero no solo Elifaz. El otro amigo también, Bildad. Vea lo que dice 8:1 al 4. 8:1 al 4, ¿qué dice? No, vamos a leer solamente 3 y 4. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó ¿dónde? En el lugar de su pecado. Es decir, tus hijos murieron porque pecaron contra Dios. Pero mire lo que dice el versículo. Versículo 11. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios y la esperanza de ¿quién? Del impío perecerá. ¿Qué es Job para Bildad? Un impío. Miren lo que dice el versículo 14. Porque su esperanza será cortada y su confianza es tela ¿de qué? De araña. Versículo 15. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Bildad también tenía lo suyo. Miren lo que dice el capítulo 18 y verso 5. 18:5. Terminemos con Bildad. ¿Qué dice? Ciertamente la luz de los impíos, ¿qué dice? Será apagada. En otras palabras, la luz de Job se apagará. Versículo 13 dice, la enfermedad roerá su piel. Versículo 21, ciertamente tales son las moradas ¿de quién? Del impío. Y este será el lugar del que no conoció a Dios. ¿Qué está diciendo de Job? Un inconverso. Este hombre es un inconverso. Este es un charlatán. Ese Job. Conózcanlo. Y ese era el concepto de Dios. De Job. Pregunto. ¿Ese era el concepto de Dios en cuanto a Job? Absolutamente distinto. Y por último, el último amigo de Job, Zofar. Zofar acusó a Job de impío también. ¿Qué dice el 11, capítulo 11? El verso 3 dice, ¿harán tus falacias callar a los hombres? Versículo 5, mas, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Dice el versículo en su última parte, el 6. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tú, ¿qué? De lo que tu iniquidad merece? Es decir, lo que tú has recibido es una cosita así comparado con lo que tú mereces, Job. Y ese es amigo de Job. Amado,
Estos son los amigos de Job, utilizados por Satanás para afligirlo, para acusarlo, para denigrarlo, para pisotearlo. Ahora, a pesar de todas estas acusaciones de los amigos de Job, ¿qué hizo Job? Job perseveró en Dios. ¿Qué dice Job 13:15? Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¡Wow! No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aunque él me matare, ¿qué? En él esperaré. Yo voy a perseverar en Dios. Aunque me matare, eso no me importa. Yo estoy escondido en él. Amado, esa es la convicción que nosotros tenemos que tener. Que aunque vengan situaciones difíciles a nuestra vida, nosotros sigamos confiando en Dios. ¿Qué aprendemos de Job ante la acusación de sus amigos? Bueno, mire lo que dice el capítulo 6 y versículo 3. 6:3, ¿qué dice? Porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Para coger el contexto, léase el 2 también. Oh, que pesase justamente, y que hay mi tormento, y que alzase igualmente en balanza. Porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Por la situación que estaba viviendo, él reconoce que hubo palabras que la dijo que no debió haberla dicho. ¿Qué estamos aprendiendo ahí entonces? Que debemos reconocer nuestra falla. Todos fallamos. Amados, todos fallamos y tenemos que reconocer nuestra falla. Y cuando le tocó ir delante de Dios, Job se humilló ante Dios. En el capítulo 42 dice que él se humilló. Miren lo que dice el capítulo 42. Versículo 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese es Job. Cuando fallamos, ¿qué debemos hacer? Humillarnos, reconocerlo. Reconocer, sí, yo fallé. Debemos tomar esa postura que tomó Job. Segunda cosa que aprendemos de Job es que debemos evaluar a los amigos. Debemos evaluar a los amigos. Miren otra vez, capítulo 6, versículo 14. (6:14) dice Job, el atribulado es consolado por su compañero. Aún aquel que abandona el temor del omnipotente. Pero, ¿qué dice el versículo 15? Pero mis hermanos, ¿qué dice? Me traicionaron como un torrente. ¿Quién eran sus hermanos? Estos, sus amigos, porque lo consideraban como sus hermanos. Mira el versículo 27. También os arrogáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro ¿qué? Para vuestro amigo. O sea, Job está evaluando la actitud de estos amigos. Y hermano, cuando a Dios le tocó
trabajar con ellos, mire lo que dice en el capítulo 42. Y eso lo vamos a ver más detalladamente al final. Pero vean conmigo, capítulo 42 y versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, que era el principal de los acusadores: mi ira se encendió contra ti y contra quién más, y tus dos compañeros. ¿Por qué? Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Vamos al 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecé holocausto por vosotros, y mi siervo Job, ¿qué dice? Orará por vosotros, porque de cierto a él que atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. ¿Como quién? Como mi siervo Job. Versículo 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. ¿Y qué pasó? Y Jehová aceptó la oración de Job. Ahora es importante el versículo 10, porque dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. Porque no podemos nosotros guardar rencor, amados. Aquí hay una tremenda lección. Sí, los amigos metieron la pataza, pero Job no podía guardar rencor en su corazón. Dios le dice: tiene que perdonar. Amado, a veces cuesta, pero hay que hacerlo para honrar a Dios y ser de bendición para los demás. ¿Qué aprendemos de esto? Que los amigos pueden cambiar. Hasta en enemigos. Pero hay uno que no cambia. ¿Quién es? Dios. Sí, siervo. Pero esa es la opinión del ser humano, equivocada. Por eso nuestra confianza tiene que estar ¿en quién? En Dios. En Dios. Quiero terminar con esta conclusión. No fue fácil para Job perseverar ante tantos ataques. ¿Lo creen? No fue fácil. Los ataques de Satanás directo, los ataques de Satanás indirecto, ¿a través de quién? De la esposa de Job y también de sus 3 amigos. Fueron ataques fuertes. Pero, dijo Charles R. Swindoll, el comentarista, la única razón por la que recordamos a Job con tal admiración es porque perseveró. O sea que la perseverancia es clave. ¿Cuándo vamos a perseverar? Cuando en medio de batalla, de lucha, tenemos que enfrentarnos con el enemigo para confiar de que Dios nos saque en victoria. ¿De quién viene la victoria? De Dios. No importa que el enemigo nos ataque directo, que use instrumentos, pero nosotros tenemos al Todopoderoso con nosotros.
y en Él está nuestra victoria. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y dice Pablo en Romanos capítulo 8, que el que está con nosotros es más grande. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Y una cosa muy importante que quiero recalcar, es cierto que el diablo es poderoso, pero está limitado, está bajo el control de Dios. ¿Quién es que está por encima? Dios. Satanás quería destruir a Job. En última instancia, usando a su esposa, que le dice, muérete, mátate, quítate la vida. Porque él no podía quitarle la vida a Job. ¿Por qué? ¿Por qué no le podía quitar la vida a Job? Porque Dios le dijo, no toque su vida. ¿Quién es el que tiene el control? ¿Satanás? No, señor. El que tiene el control es Dios. ¿Y en qué mano estamos nosotros? En las manos de Dios. Así que Dios nos bendiga y nos ayude que en medio de situaciones difíciles que vienen, nosotros debemos perseverar porque la victoria es nuestra. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios le bendiga. Muchas gracias.